Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Este verano, los martes a esta hora, somos ojeadores de talento joven. Queremos descubrirles jóvenes interesantes, que están haciendo cosas muy interesantes, que se alejan de lo normal, o de lo que viene siendo normal en determinados ámbitos, redes, etcétera, etcétera. ¿Qué historias hay detrás de esta gente, estos jóvenes con talento, que les impulsa a lanzarse en profesiones o actividades que a veces tienen un punto de curiosidad que nos resulta muy interesante y muy inspirador? Bueno, ya conocen a Iago Fernández. Hola, Iago, buenos días. Buenos días, Pedro, ¿qué tal? Estás en Coruña, en tu tierra. Hola, Iago. Hola. Y estás haciendo esta inversión en tu Galicia, que haces de vez en cuando, que a mí me resulta especialmente tierna. Habitualmente te tengo aquí, pero hoy nos hablas desde allí, ¿no? No sé si de vacaciones. Bueno, sí, supongo que sí. Sí, bueno, a simple vista podría parecer que estoy pasando vacaciones con mi familia y mis amigos, pero esto es una misión en contra del madricentrismo. Bien. Queremos buscar a pequechos fuera de las grandes ciudades. Uh-huh. Y aquí estamos, como decías tú, dos jóvenes con talento. Claro. Te diría que cambiar Madrid por Galicia en agosto, alguien puede decir, hombre, pero ¿dónde está el asfalto de Madrid, Iago? Que se quite, yo qué sé, las olas de Riazor. No. Nada, es una labor estrictamente profesional, había que hacerlo. Vale. Y me hace mucha ilusión. Bueno, ¿a quién nos traes hoy? Venga, cuéntanos. Pues como el invitado de hoy tiene mucho que ver con la tradición, y nosotros tenemos esta tradición, Pedro, de lanzar una pista sonora. Si te parece, vamos a escuchar este audio y a ver si adivinamos. Sonido, a ver si la pista nos dice algo. Va. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Oye, tiene un punto muy épico esto, ¿eh? Diría que son como dos trailers juntos, ¿no, Iago? Sí, hemos jugado a ser dioses, Miran y yo, y hemos juntado un corte sonoro de la peli de Into the Wild, sí, en la que el prota se refugia en lo más profundo de la naturaleza, y luego le hemos metido el subidón ese del tema principal del Último Mohicano, de la película del Último Mohicano, porque nuestro invitado de hoy es un poco una mezcla de ambos, pero sin el final trágico. Bueno, menos mal. Estás dando mucho misterio esta mañana, Iago. Sí, vamos a revelarlo. Estamos aquí con Luis Dorrío. Buen día, Iago. Hola, ¿qué tal? Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Bienvenido, gracias. Bueno, ¿quién es Luis Dorrío? Luis Dorrío se define a sí mismo como argalleiro, ahora nos explicará lo que significa argalleiro, y es un veinteañero que para mí es un superhéroe, como dicen aquí en Coruña, capaz de hacer utensilios, instrumentos musicales, prendas de ropa, de todo, únicamente usando ramas, hojas, barro, cosas que se encuentran por los caminos de su aldea, y hace unos vídeos hipnóticos, un poco la línea de los de Panda Shaka, este tipo de Siberia que cocina en medio del hielo, pero bueno, los suyos son 100.000 veces mejores, y sirven además para impedir que se pierdan pues técnicas ancestrales y tradicionales preciosas de Galicia. Bueno, por situarnos, Luis, o por situar a los oyentes, lo primero, desde un punto de vista puramente geográfico, ¿dónde vives tú? Vale, yo vivo en Ames, que es un concello que está entre Santiago y Costa, aunque no he vivido siempre ahí, entonces, bueno, digamos que me debo a esa zona, que yo siempre hablo de Santiago Costa, y entonces, bueno, pues es donde yo viví, donde he tenido experiencias que me han aproximado a un conocimiento por el que hablamos hoy, y en absolutamente todo, igual que cualquier otro. Claro, y vives ahí porque quieres vivir ahí. Te lo pregunto porque puede haber quien diga, pues alguien tan joven en un entorno rural va como contra los tiempos. Sí, a ver, afortunadamente o no, el contexto en el que vivo yo es más bien mixto, porque no es una aldea, no es un pueblo que esté perdido. Entonces, bueno, digamos que es un contexto mixto y en el que yo veo progreso y en el que creo que, bueno, que hay mucha luz para estos próximos años. Entonces, bueno, por lo que hablaremos hoy tiene que ver un poco con ese contexto de dónde vengo, pero también para dónde voy. Entonces, no es un rural aislado, pero bueno, en fin, tiene cosas de ambos mundos. Ya.
Pues sí, ahora en este momento, en estos tiempos en los que lo moderno y lo guay pues tiene que ser, parece como obligatoriamente contemporáneo, fresco y juvenil, nos llama mucho la atención que haya gente como Luis que está haciendo cosas de nuestros avós o nuestros bisavós y que mola muchísimo más que todo lo nuevo junto. Yo no sé, Luis, si crees que en general somos muy pailanes y despreciamos siempre lo viejo, si sorprende mucho a tu audiencia que alguien tan joven como tú pues haga cosas que llaman de bellos, de los viejos. Sí, pues yo creo que hay varios perfiles. Sobre todo yo, que bueno, hago vídeos en los que, en fin, no porque lo haya inventado yo, sino porque he aprendido cómo se hacen flautas, cómo se hacen cestos, cómo se hacen cosas varias, y las que aprenderé y que no conozco. Bien, pues son cosas que hay mucha gente que ha vivido cuando era niño y que lo ha perdido o que no lo ha visto más. Entonces sí que hay gente que dice, hace muchos años que no veo a nadie hacer cestos con esta técnica, y entonces es algo que conoce y que sabe bien, y al mismo tiempo sí que hay mucha otra gente para la que es algo totalmente nuevo y que se sorprende mucho, como me pasó siempre a mí, con la fascinación que hay de crear cosas donde no había nada antes, ¿no? Entonces hay dos perfiles, incluso más, pero generalmente podríamos hablar de estos dos principales. Me había aquí escrito Yago que te preguntara ¿qué es una coroza? Vale, creo que tiene que ver mucho con un último vídeo que publiqué hace 3-4 meses con mi compañero, amigo Álvaro Pin, y es un traje que luce mucho, está hecho con juncos, y es un traje que se hacía empleando juncos y con muchas horas, y la verdad es que luce mucho porque son como fibras que caen y, en fin, era utilizado para trabajar. Mucha gente ajena a esto, cuando lo vio, dijo que eran trajes asiáticos, porque eso es muy típico ver ahí esos campos de arroz con gente con trajes que se parecen a esto, pero la verdad es que simplemente un traje para un contexto en el que había mucha lluvia y en el que había que salir fuera y en el que había que trabajar fuera, ¿no? Entonces, claro, estoy viendo el vídeo, o sea, es laboriosísimo hacer ese traje. Mucho trabajo, son muchas horas. No lo sé porque yo nunca he hecho uno entero, porque bueno, tengo curiosidad por estas cosas, claro, pero es un mundo muy, muy vasto. Y entonces con este chaval, con Álvaro Pin, con el que hablo de estas y otras cosas, vi que había hecho una y le dije, oye Álvaro, si quieres explícame un poco cómo se hace esto y te grabo un vídeo. Y entonces me explicó cómo se tecen estos juncos, cómo se preparan, y no sé, pero menos de 20 horas para preparar ese traje no se las ha echado. Es espectacular. Busquen el vídeo en el perfil de Luis en Instagram, que es el que estoy viendo yo ahora, porque es espectacular. Ya. Estarás de acuerdo, Pedro, que eso en una Met Gala no lo ves y ya les gustaría llevar sí, algo efectivamente, así. Sí. Es realmente espectacular. Nosotros tenemos previsto aquí, si te parece a ti bien, algunas de las cosas que hace Luis con cosas que se encuentran por el bosque y por los montes, que pueden dar una pista de esa espectacularidad que quizá no podemos ver ahora en la coroza. Tenemos, por ejemplo, unos instrumentos musicales. Vale, si nos puedes explicar. Lo toco antes, explico luego. Venga, como prefieras. Sí, vale, venga, toca primero, va. Disculpadme un momentito que... Digamos que normalmente está más afinado, pero ahora entre los cascos y todo no me he dado cuenta de dónde estaba, pero es una gaita. No está afinado perfecto para aquellos músicos que lo estén viendo. Pero son como es una gaita. Yo lo estoy viendo, son dos palitos en realidad, ¿no? Sí. Efectivamente. Son dos hierbas, dos pajas. Bueno, ¿nos puedes explicar mejor? Sí. Pues son dos pajas o dos hierbas. Básicamente hay unos cereales que son de muchos tipos y hay uno que nace bravo, que no se usa para prácticamente nada, que es la avea boba, avena brava. Entonces pues se cogen estas pajas, se abren unas membranitas y con tranquilidad, esto que era hecho como un juego, como un entretenimiento, se puede afinar una flauta, que es lo que traía aquí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Más cosas. Ya me he enganchado, Yago, ya me he enganchado. Vamos a seguir sacando, Luis. A ver, ¿qué más cosas hay ahí? Vale, vamos a sacar este asubío, que es como una bola hecha con barro, ¿vale? Ajá. Entre otras, y que sonaría así. Vale, entonces, bueno. Es una bola también muy pequeñita, que se hace con barro. O sea, con barro y luego se cuece, se seca.
Sí, esto es un experimento que he hecho yo, no he inventado nada porque tenemos un mundo muy, muy vasto de ocarinas, pero digamos que sí que aprendí más tradicionalmente cómo se hacen lo que se llaman pitos, que tengo ahí otros que son flautas, son instrumentos en los que se aprovechan cañas para que tú soples, que se reconduzca el aire por una lámina y que esta lámina choque contra un bisel, ¿no? Entonces pues se abren notas y se hacen. En nuestra tradición había chifros, que son pitos, que son flautillas que no tenían notas, y yo pues viendo un poco por internet que había culturas en las que sí que se aprovechaba barro para hacer flautas ocarinas un poco más complejas, le dediqué tiempo para mirar cómo podía hacer un bisel que sonase con más notas y bueno, pues llegué a esto. No es tradicional 100%, pero si comprendemos lo que es la traditio, ¿no? Como una entrega, sí que tenemos esa entrega que vino pues por otro lado, por utilizar cañas, y por mi contexto en internet, que es a lo que me debo yo, pues he progresado para esta cosa y para muchas otras. Claro. Qué interesante esto, Yago, que dice de mi contexto en internet, que es a lo que me debo yo, ¿no? Es ese punto de unión mágico que nos estás trayendo esta mañana de alguien muy joven, en un entorno mixto, un poquito rural, pero también cerca del urbano, y que comunica a través de internet. Estaba viendo ahora que tienes decenas de miles de seguidores, más de 50.000, que se enganchan a este tipo de procesos que apelan a las tradiciones. Yago. Sí, los procesos son los que se ven en esos vídeos y son vídeos que, como decía, son hipnóticos y muy en el contexto de redes sociales, como explicaba él. Entonces se da esa circunstancia de que algo muy antiguo se vuelve muy moderno y ver a un chaval, un veinteañero en una aldea apañando cosas que se encuentra por el campo y con las que hace artefactos increíbles. Yo no sé si algunos vendrán por tu tradición familiar, eso de abuelos, bisabuelos, si vas aprendiendo sobre la marcha. Cuéntanos un poco, porque son, digamos, artes muy antiguas y muy meticulosas, entiendo que difíciles también de aprender y realizar, por saber quién te transmite todo ese saber. Vale, pues sí, es muy complejo para explicarlo todo, porque cuando te metes en esto es una vida, es tiempo que tú dedicas, cosas que sabes pues desde que eres niño, que a lo mejor hace años que no ves nada y que te da pues con 20, con 25 años probar y volver a eso que no veías desde hace 15 años. Solo por ejemplificar algo, hay un tema en el que he dedicado mucho tiempo estos últimos meses, estos últimos años, que es el de la cestería, de una concreta técnica, que es esta que tengo aquí para los que están viendo en vídeo, sí. que es lo que le llaman verjas, que son vergas, que son palos que tú vas al monte, miras qué palos valen, se abren, se hacen láminas, hay unas láminas que valen para unas zonas y otras que valen para otras, y bueno, si tienes un conocimiento básico, haces unos cestos bastante básicos, pero que sabiendo muchas pequeñas cosas que son todas simples pero intrincadas cuando son muchas, puedes hacer cosas que creo que ya van quedando bien, como estas cestas que podrán ver los que están viendo este vídeo. Entonces, ¿cómo aprendí esto? Esencialmente porque mi abuelo, cuando yo era niño, él estuvo en Venezuela muchos años, y cuando se jubiló yo era niño. Entonces, él no es que me sentase ni que me aprendiese de decirme, mira, se hace esto, se hace lo otro y tal, pero él, que estuvo fuera, recordaba con cariño esas cosas que hacía cuando era niño, y entonces yo, viéndolo muchas veces y dedicar muchas horas, y por la convivencia, me quedé con una idea de cómo se abren estos palos, qué madera vale para qué cosa, y por supuesto, por mi interés luego, reconecté con esto, hablé con más cesteros y tal. Entonces, yendo un poco a lo que me preguntabais, es una historia larga. Cuando se aprenden cosas tan complejas como estas y las que no conozco, hace falta tiempo, no es ir una tarde a un curso, sino que es una convivencia y es un entorno del que yo formo parte y del que estoy encantado de haber sido parte. Te quiero preguntar si, además de contar en internet, que es tu mundo, que es tu entorno, todas estas cosas que haces, también tienes algún tipo de proceso, es decir, si le enseñas a la gente en persona, allí, yo qué sé, pues hacer estas cestas. Sí, justo lo de las cestas, que es una pequeña parte a la que he dedicado muchísimas horas y tiempo y dinero, que son todo pérdidas, pero encantado, porque es algo con lo que te sientes libre. Cuando haces algo porque quieres y no vas por lo económico, es cuando eres verdaderamente libre. Como un hombre libre que no se debe nada más que a él, pues creo que en mi concreto caso tiendo a esto. Sí que he dado cursos, sobre todo de cestería, sí que me han llamado para escuelas, para niños, y la verdad es que, bueno, yendo un poco por lo que comentamos hoy, muchas veces me hablan y me dicen, oye, pero para hacerte esta
esta que te lleva 6 horas, tú ves esto práctico, tú ves que hay futuro. Y yo siempre digo, si el futuro es llorar por 4 pesos, pues no, pero es que para mí ha sido muy, muy útil poder dar cursos en el que hay gente que no había salido al monte nunca y que me diga, oye, pues he visto este árbol o este otro árbol, he visto que donde los había ya no los hay. Entonces la utilidad de poder salir fuera y ver el interés o ir a dar un curso y tocar una gaita y que un niño diga, wow, para mí ya paga más de lo que económicamente podría yo haber tenido nunca. Claro, Yago. Sí, yo quiero que me dé un curso de esos ya, por favor, y además lo veo como una especie de supervivencia. Estar en el monte y ponerte a hacer un sombrero de repente precioso, en lugar de hacer algo para realmente sobrevivir. Quería preguntarte, Luis, yo tengo un amigo que es de una aldea muy cercana, un pueblo, de Teo, muy cercano donde tú vives, y que ahora vive en Washington, Arthur, y de pequeño él se creía un rapero de Nueva York. Entonces, no sé si a ti te pasó eso también en tu pueblo, tuviste algún tipo de deslumbramiento, fascinación por esa, digamos, cultura pop que nos llega de fuera y que rompe o menosprecia la tradición propia o más antigua, o siempre te interesó más las cosas de tu pueblo y de tu familia y demás? La verdad es que yo creo que he sido muy orgánico y muy honesto siempre. Sí que es cierto que no romantizo esto desde el punto de vista de decir, no, soy el chaval de un pueblo que se debe a su contexto solo, que no ha salido fuera y que ha aprendido lo que es tradicional, porque no es mi caso. Sí que he visto series, he visto Dragon Ball cuando era niño, me encantaba, pero no hasta el punto de que me fascinase tanto para que me solapase. Entonces yo creo, y bueno, esto es una mentalidad que trasciende mucho a expresarlo ahora y que se demuestra día a día, pero en mi concreto caso yo veo esto como una tradición de la que yo vengo, a la que quiero verdaderamente porque me apasiona, pero para un camino al que voy a ir. Entonces sí que he tenido influencias de otras culturas, de internet, o cuando era niño que no había teléfono móvil aún, pues televisión, radio y tal, y sí que he tenido un contexto internacional, no maniqueado, y me debo a él, pero no creo que no me ha fascinado nunca tanto para que renegase de lo que yo verdaderamente soy. Oye, que me quedan nada, 2 o 3 minutos. ¿Alguna cosa más que hayas traído? Si es que me quedan ahí cosas por enseñar. Sí, por favor. Vale, pues vamos a ir con este estoque que a ver si vale, que es un juego que sorprende mucho para los niños, para los que no nos vean. Es un palo que es hueco dentro, ¿vale? Entonces es un palo de vieiteiro, que es una planta que es hueca dentro, tiene una esponjita pero que se quita. Entonces, si se mete una primera bala y se mete otra luego, explota. Entonces tengo ya metida una, vamos a ver que no quede seco, pero cuando meta otra, si está bien, va a hacer ¡pam! Vale, va a lanzar una pequeñita bala fuera. A ver, cuidado, Yago. Esperad un segundito. Espero que esto Estamos sea... metiendo berzas en un palo, ¿no? Vamos a meter berza, que es una verdura bastante tradicional aquí. De hecho, es la única, creo, prácticamente, que es gallega, autóctona y que se ha desarrollado aquí, que es muy versátil. Estoy metiendo aquí este emplaste dentro, y si hay suerte de que no quedase seco uno que estuvimos utilizando, ya hago yo hace media hora, pues va a explotar. Fíjate que había en casa de mis abuelos de Montepequeno, en Callobre, un montón de berzas, nunca se me ocurrió hacer pues esto. Ahí va. A ver. ¡Ea! ¡Qué maravilla! O sea, es como una pistola, pero que ha disparado ese trozo de berza. Sí, claro, sí, porque metes como una pequeña bala dentro y hace este emplasto. Se utilizan también vallas y queda una dentro, y cuando metes otra, comprime el aire que hay entre la que estaba antes y la que metes luego. Claro, entonces va haciendo pam, pam. Incluso si se le mete mucha cantidad, que ahora entre las prisas y tal no ha dado tiempo, explota, que hace muchísimo ruido y que sorprende verdaderamente para que no lo ha visto nunca. Y a los chavales... Claro, los críos flipan con esto. Sí, Nada de lo que haya en un bazar puede superar esto. No. O sea, es que ahora estoy, en fin, absolutamente entregado. ¿Alguna cosa más? Para enseñar, bueno, pues si quieres, Yago, tengo el Cantagalos, que es un juego. Espera que me voy a acercar un momentito. Venga, sí, acércate, sin problema. Lo saca de una de las... Sí, le pedí el favor de que trajese todo lo que pudiera o lo que le cupiese, porque... Es mi primer vídeo en Instagram que hice en un momento súper concreto, y es un juego súper simple en el que se mete una rama entre un palo, y luego tú soplas y esta rama vibra. Y es un poco tontorrón, pero tiene mucho éxito. Y a ver, así espera por el otro lado, a ver. Cantagallos. ¡Qué guay! O sea, qué maravilla. Decías, Yago, cuando me hablabas de
él y de nuestro invitado de esta semana, que los vídeos son hipnóticos. Y es verdad, o sea, quiero decir, la tecnología que hay tan puntera en algo tan básico es hipnótica, ¿sí? Este trocito de rama con una hoja y que suene así. Esas dos hojas, en fin, no sé cómo llamarlo, que has utilizado al principio, que eran como una gaita, que es una maravilla. ¿Puedes hacer que suene otra vez esa gaita? ¿La tienes a mano? Vale, a ver si tenemos suerte y está bien, porque es que me dio muchísima rabia porque miré que estaba afinada antes. Voy a quitarme los cascos para oír bien y a ver. Venga, y con ese sonido vamos a terminar. Oye, Luis del Río, qué maravilla. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Un auténtico descubrimiento. Gracias, Yago, por ponernos sobre la pista. A vosotros. Qué lujo, hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.